Muy bien, entonces continuamos con el problema número 4. Problema número 4 dice lo siguiente, ¿no? La masa corporal media de un equipo de fútbol americano es 245 libras, con una desviación estándar de 18 libras, mientras que la masa corporal media y la desviación estándar de su oponente son 195 y 12 libras respectivamente. ¿Qué dice acá? ¿Cuál de los dos equipos muestra la mayor dispersión relativa a la masa corporal promedio? Entonces aquí nos dan la fórmula, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar es esta fórmula, chicos. Ya la fórmula vamos a utilizar. Entonces, por lo tanto, la dispersión relativa, ya, la dispersión relativa es igual a desviación estándar. Ustedes recuerdan que es así, ¿no es cierto? Sobre media o media aritmética, ¿no? Multiplicado por 100%. ¿Ya? Tenemos que recordar esa tablita, mejor dicho, esa fórmula. Ahí está. Listo. Muy bien, entonces aquí, a ver, la masa corporal media de un equipo de fútbol. Vamos a poner equipo de fútbol, ¿eh? Para podernos orientar mejor. Equipo de fútbol. Listo. Vamos a calcular ya su dispersión relativa. ¿A qué va a ser igual? La desviación, ¿cuál sería? Que la masa corporal media de un equipo de fútbol americano es, dice, la masa corporal ya con una desviación estándar de. Entonces la masa corporal media, esta media, ¿qué significa, chicos? Media, ¿cuánto sería? 245 libras. Y su desviación estándar, jóvenes, sería 18 libras. Entonces, por lo tanto, ¿cómo tendría que ser aquí? Su desviación estándar, entonces, ¿cuánto sería? 18. ¿Sobre cuánto? Y su media aritmética sería 245. 245. Y eso lo multiplicamos por el 100%. ¿Y cuánto nos resulta eso? Nos resulta 7.35. 7.35%. Ya, eso sería, ¿no? Su dispersión relativa referente a equipo de fútbol. El otro que me menciona, jovencitos, ya, mientras que la masa corporal media y desviación están de su oponente, ¿no? Equipo oponente, vamos a poner ya. Equipo oponente. Equipo oponente. Equipo oponente. Calculamos entonces la dispersión relativa. Va a ser equivalente. Aquí para su equipo oponente, jovencitos, son, dice, ¿no? Obviamente que aquí me dice, mientras que la masa corporal media se refiere, media aritmética sería 195 y la desviación estándar sería 12. ¿Cierto? Ese orden se tiene que mantenerlo. Primero me menciona media, por lo tanto le corresponde en los datos la primera, ¿no? Y la desviación sería 12. Entonces aquí tendríamos desviación 12. ¿Sobre cuánto? Sobre la media, que vendría a ser 195 multiplicado por 100%, ¿no? ¿Y esa cuánto va a ser equivalente? Va a ser equivalente a 6,15%. Listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de los dos equipos muestra la mayor dispersión relativa a la masa corporal promedio? Mayor dispersión. A ver, chicos, ¿cuál sería? La respuesta vendría a ser esta. No, esa vendría. Por lo tanto, jóvenes, la mayor dispersión, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan cuando hemos hablado, ¿no es cierto?, de dispersión? Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso sería el mayor, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, la respuesta sería aquí la A. ¿Ya? La clave A. Muy bien, entonces eso sería, jovencitos. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien, dice, existen varias medidas posibles del desempeño de ventas, entre ellas la constancia con que
un vendedor cumple con las metas establecidas. Dice, las siguientes datos representan el porcentaje de la meta lograda por 3 vendedores en los últimos 5 años. Tenemos acá la tabla, ¿no? ¿Qué dice acá? Patricia 88, 68 creo que es, no lo veo bien. Sí, 89, 92, 103, ¿no? Entonces ahí está en los años de lo que ellos han hecho las ventas, ya el desempeño de ventas, dice, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos pide? Pues es lo que queremos saber acá, ¿no? A ver, ¿qué nos pide? Dice, ¿cuál vendedor es el más constante? Dice, ¿no? O sea, más próximo, ¿no? Más próximo ya a sus datos. Entonces acá dice, nota, calcular el coeficiente de variación, dice. Calcular el coeficiente de variación que está dado por la división de la desviación estándar entre la media, cuyo resultado luego se multiplica por 100%. O sea, tenemos que calcular, jovencitos. ¿Qué nos dice que tenemos que calcular? Tenemos que calcular, muchachos, la media aritmética. Tenemos que calcular, jovencitos, la varianza y la desviación estándar. Ya, wow, listo. Entonces, jovencitos, ¿qué hacemos? La misma, calcule el coeficiente coeficiente de variación, ¿no? O sea, vamos a utilizar la misma fórmula de esto, ¿no? Esta misma. Ya, esa misma vamos a utilizar, jóvenes. Esa misma vamos a utilizar, ¿no es cierto? Listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Ya empecemos. A ver, chicos. Primeramente, ¿qué tenemos que calcular, jovencitos? La media aritmética, ¿no? Entonces, para calcular la media aritmética, primero vamos a poner para Patricia, ¿ya? Para Patricia. Para Patricia vamos a calcular primeramente. ¿Listo? Para Patricia. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, jovencitos, vamos a calcular ¿qué? Vamos a calcular vamos a calcular promedio aritmético. Ya calculamos promedio aritmético, ¿no? Sería la suma de los datos de 88, 68, 89, 92, 103, ¿no? Muy bien, entonces acá sumamos, estamos sacando su promedio aritmético, ¿no? De esas ventas de esos años. 88 más 68 más 89, ya, 89, un ratito, 89 más 92, ¿qué más? Más 103. 103. Ahí está, ¿no? Listo, esto lo dividimos, jovencitos. Lo dividimos entre 4, lo dividimos. ¿Cuántos datos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Pero no tenemos que dividirlo entre 5. Ya está. ¿Y cuánto nos va a resultar eso? Nos va a resultar 88. Entonces nuestro promedio aritmético es 88. Listo. Ahora ustedes recordarán, jóvenes, para poder calcular la varianza, chicos, ¿cómo teníamos que resolverlo? Vamos a achicarle a estos jóvenes. A ver. Ya. Era esta, ¿no es cierto? A ver, vamos a resolverle, ¿ya? Queremos calcular la varianza, ¿no es cierto? Y luego, jóvenes, la desviación estándar, ¿no? La varianza era igual, jovencitos. Vamos a aplicar con datos no agrupados. ¿Entendido? Listo. ¿Cómo hemos calculado, jovencitos? Fácil, ¿no es cierto? Primeramente, chicos, ¿qué se ponía aquí, muchachos? X sub i, ¿no es cierto? ¿Cuál tendría que ser X sub i, jóvenes? Tendría que ser este 88, ¿no? Ese 88, chicos. ¿Menos cuánto? Vamos a poner otro color, jóvenes. Sería menos cuánto, chicos? Menos la media aritmética, ¿no es cierto? Tendría que ser 88 y todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Listo. Más
Siguiente dato. ¿Cuál es el 60 y el 68? Entonces acá sería 68 menos ¿cuánto? Menos la media aritmética, que vendría a ser 88, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Más el siguiente dato, ¿cuál es? 89, ¿no? 89 menos ¿cuánto? Menos 88 y todo eso al cuadrado. Aquí negativo, ¿no es cierto? Más ¿cuánto, chicos? 89, 92 sería, ¿no? 92 menos ¿cuánto? 88 menos el promedio aritmético. Listo. Más ¿cuál sería el último, jóvenes? El 103, ¿no? 103 menos 88 y también todo eso al cuadrado. Y todo esto, jóvenes, era dividido entre ¿cuánto? Era dividido entre la cantidad de elementos, ¿no? ¿Cuál es eso? 1, 2, 3, 4, 5. Entre 5. ¿Ya? Entre 5, jovencitos. Muy bien, sigamos calculando entonces, muchachos, aquí. Entonces la desviación estándar, jóvenes, vendría a ser, si acá sacamos, muchachos, ¿cuánto sería? 0, ¿no es cierto? Prácticamente este murió, pues, ¿no? Entonces acá sería, ¿cuánto la diferencia, jovencitos? La diferencia sería 20, ¿no? Sería acá menos 20 y todo esto al cuadrado. ¿Listo? Más el otro, ¿cuánto sería? O 1 sería, ¿no es cierto? Sería 1 al cuadrado. Más el otro, ¿cuánto sería? 92 menos 88 sería 4, ¿no? Sería 4 al cuadrado. ¿Ya? 4 al cuadrado. Más 103 menos 88 sería 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto entre 5. Listo. Sigamos calculando desviación estándar, jovencitos. Entonces aquí sería menos 20. Se supone que el exponente es par, ¿no? Por lo tanto, aquí sería positivo, ¿no? Sería 400 más 1 más 16 más 225. ¿Y todo eso entre cuánto? Todo eso, jovencitos, entre 5. ¿Ya? Todo eso entre 5. Muy bien. ¿Cuánto va a ser el resultado de todo eso? Va a ser 128,4. ¿Ya? Entonces calculamos, jovencitos, la desviación estándar. ¿A qué va a ser igual? Raíz cuadrada nada más, ¿no es cierto? ¿De quién? De 128,4. Raíz cuadrada. ¿Y eso cuánto me sale? ¿Y eso cuánto me sale, chicos? Me sale 11,33. ¿Ya? Eso me sale, chicos, 11,33. Eso es lo que queríamos calcular, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos calcular nosotros, jovencitos. ¿Ya? Eso es lo que estábamos pensando calcular, o mejor dicho, lo que queremos calcular. Listo. Ahí está, 11,3. Ahora, lo que queremos calcular, jovencitos, es ¿qué? Coeficiente de variación, jóvenes. ¿Ya? ¿Cómo calculamos ese coeficiente de variación? ¿Ya? Lo que queremos calcular es coeficiente de variación. ¿Ya? Coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo calculamos eso, jovencitos? Coeficiente de variación, jovencitos. Coeficiente de variación. Dice que es equivalente, jovencitos, ¿cuál sería? A ver,
ver, a ver, a ver. A ver, a ver, un rato, un rato. Hola, hola. Muy bien, entonces continuamos. Continuamos. Muy bien, entonces aquí el coeficiente de variación vendría a ser la desviación estándar, que sería 11,33. 11,33 sobre el promedio aritmético. ¿Cuánto salía? 88, ¿verdad? 88, ya, 88. Y esto me va a resultar, jovencitos, no, todavía no, jóvenes. Estoy diciendo, ¿qué estoy haciendo? Multiplicado por 100% tiene que ser. Ya, siempre con coeficiente de variación tiene que ser con 100%. Ya, de los cuales aquí nos va a salir 12,8%. Ya, 12,8%. Listo. Ese es el procedimiento, jovencitos. Ya, ese sería el procedimiento. Ahora, para Patricia, chicos. Patricia, mejor dicho, para Juan. Ya, para Juan, jovencitos. Ya que no tenemos espacio, chicos, vamos a calcularlo aquí nomás. Para Juan, su promedio aritmético, jovencitos, va a salir igual a 83,8. El mismo procedimiento, ¿ya? Su desviación estándar, jovencitos, va a ser igual a 5,38. 5,38, ¿ya? Y su coeficiente de variación, jovencitos, ¿cómo tendría que ser aquí? Tendría que ser desviación estándar, que vendría a ser 5,38, ¿ya? ¿Sobre cuánto? Sobre 83,8, ¿no? 83,8. ¿Listo? Y esto multiplicado por ¿cuánto? Por 100%. ¿Ya? Entonces, jovencitos, su resultado de esto saldría 6,4%. ¿Ya? Eso sería, jovencitos. Muy bien. Ahora pasamos para Francisco. Para Francisco. ¿Ya? Vamos a cambiar de colorcito. Para Francisco, jovencitos, su media aritmética, muchachos, va a salir igual a 102,6, ¿no? Y su desviación estándar, jovencito, va a salir igual a 13, no sé qué me está pasando con el lapicero, 13,41, ¿ya? Y el coeficiente de variación vendría a ser desviación estándar, ¿no es cierto? Sería 13,41 sobre el promedio aritmético, que vendría a ser 102,6, ¿ya? Multiplicado por el 100%. ¿Y esto cuánto me va a resultar? Me va a resultar 13,1%, chicos. Muy bien. Entonces, jovencitos, rápidamente vamos a analizar aquí, ¿ya? Su coeficiente de variación, jóvenes, aquí sería 12 para Patricia, ¿no? Y para Juan vendría a ser, chicos, 6,4%. Y para Francisco vendría a ser, jovencitos, 13,1%. ¿Listo? Muy bien, entonces eso vendría a ser, jóvenes, pero la pregunta ¿cuál es? ¿Cuál vendedor es el más constante? Dice, ¿no? El dato más pequeñito, ¿ya? Tiene que ser el dato más pequeñito, más próximo. Si se recuerdan cuando hablamos de
de desviación, de medida de dispersión, ¿no es cierto? Cuando es más pequeñito, es más confiable, ¿no es cierto?, el estudio. Pero cuando es más alejado, no es tan confiable. Recuerdan, entonces aquí, según la pregunta que no sé cuál vendedor es el más constante, entonces por lo tanto la alternativa que podemos marcar aquí es la B, de Juan. ¿Listo? Muy bien, entonces pasamos jovencitos al siguiente. Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que me quiere decir, muchachos? En problema número 6, ¿ya? Las pulsaciones cardíacas por minuto de un grupo de 36 estudiantes del cuarto grado se muestra en el siguiente diagrama, dice. Wow, listo. Entonces, eso tenemos que representar los jóvenes a una tabla de frecuencia, ¿no es cierto? Pero en este caso sería con datos agrupados, ¿verdad? Construye la tabla de distribución de frecuencia, luego calcula e interpreta las medidas de dispersión, dice. Ya. Muy bien, entonces jovencitos, vamos a trabajar con datos agrupados, ¿verdad? Listo. Empecemos entonces, joven, de aquí. 55. Aquí lo que vamos a, para poder calcular, jóvenes, ya me anticipo, para calcular la medida de dispersión, jóvenes, pienso que nos pide calcular, pienso lo que nos pide, ¿no? La varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces, para eso, jóvenes, se requiere saber marca de clase, frecuencia absoluta, y de esto va a surgir, jóvenes, el promedio, ¿no es cierto?, el promedio aritmético. Vamos a calcular, jóvenes, y al final esto nos va a servir, jóvenes, para poder calcular la varianza y desviación estándar. Muy bien, entonces construimos, a ver, jovencitos, el intervalo. Ya rápidamente, jóvenes, sería aquí, muchachos, empezando desde 50, ¿no? 50 va hasta 55, ¿no es cierto? Listo. Ese sería el primero. El siguiente, jovencito, ¿cuál sería? Desde el 55, está avanzando 5 en 5, ¿verdad? Sería 60, ¿no? Ya. Aquí, jovencito, sería de 60 a 65, ¿no? Aquí sería de 65 a 70, ¿no? ¿Ya? Aquí sería de 70 a 75, ¿ya? Aquí sería de 75 a 80, ¿no? ¿Ya? Aquí sería de 80 a 85, ¿ya? Aquí sería, jovencitos, de 85 a 90. ¿Listo? Y aquí sería de 90 hasta 95. Ya, 95. Y aquí sería, jovencitos, de 95 a 100. Listo. Esos serían nuestros datos. Pero, profesor, ¿por qué no estamos calculando intervalo, rango, ni tampoco amplitud? Es que ya no está acá. Ya no está. ¿Cuántos intervalos tengo que hacer acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Por esa razón me estoy guiando de ahí, ¿no? Ahora, para la marca de clase, jóvenes, tenemos que dividirlo, estos dos datos, y luego dividirlo entre 2, ¿no? Tenemos que, mejor dicho, sumarlo y luego dividirlo entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos daría aquí, jovencitos? Nos va a dar 52,5. Ya, el otro va a ser 57,5. El otro va a ser 62,5. El otro va a ser 67,5. El otro va a ser 72,5. Ya. El otro va a ser 77,5. El otro va a ser 82,5. El otro va a ser 87,5. El otro va a ser 92,5. El otro va a ser 97,5. Listo. Eso sería la marca de clase, ¿no? Sabemos, eso sale por la división del intervalo del límite inferior más límite superior dividido entre 2. Saben muy bien, ¿no es cierto? Ahora, jovencitos, frecuencia absoluta. A ver, en el intervalo 50, 55, ¿cuántos hay? 4. A ver, en 50 y 60, ¿cuántos hay? 6. En 60 y 65, ¿cuántos hay? Hay 10. Ya, 10. Aquí no hay nada, 0.
Aquí en el siguiente hay 6. Aquí sería 7580, 7584. Ya, en el otro no hay nada. Ahora 75 7580, ¿no? 7584, 80 90, 80 80 85 a 90, 85 a 90. ¿Cuántos hay? 85 95. 85 a 95. Aquí no hay nada. Y finalmente sería 1. ¿Y cuántos datos dice que tiene que haber total? Tiene que haber, dice, 30. No vamos a borrarlo esto. ¿Qué tal nos hace confundir, jóvenes? Ya. Hay que borrarlo, este datito. Ya está. Tiene que haber cuánto entonces? Tiene que haber 36, ¿no? Total tiene que haber 36. Acá 10, 20, 30. Sí, sí está bien, 36. Luego vamos a multiplicar, jovencitos, es todo, ¿no? 52,5 por 4. ¿Cuánto me va a resultar eso? 210. Ya, ustedes ya se lo saben todo esto, ¿no es cierto, jóvenes? 45, 625. El otro sería 435, 310. Aquí no hay nada. Aquí sería 437,5. Aquí no hay nada. Aquí sería 97,5, ¿no? 97,5. Sumados todo me tiene que dar, o me da, jovencitos, ¿cuánto? A ver, me da 2460. ¿Ya? ¿Esto para qué me va a servir, jóvenes? Para poder yo calcular promedio aritmética. Entonces calculamos acá, jovencitos, rápidamente promedio aritmético. Promedio aritmético, joven, entonces sería igual a 2460. ¿Entre cuánto tiene que ser? ¿Cuántos datos hay? 36, ¿no? Entre 36. Y eso nos va a resultar, jovencitos, 68,3. Ya, 68,3. Muy bien, entonces con ese dato vamos a trabajar, jóvenes. Como hemos trabajado anteriormente con datos no agrupados, parecido, vamos a trabajar acá, ¿no? Entonces, ¿cómo restamos aquí, jóvenes? Este dato, ¿no? 52,5 menos la media, menos la media aritmética, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo tendríamos que restar? 52,5 menos 68,3. Y eso lo elevamos al cuadrado. Y ese resultado, ¿cuánto nos va a dar, jovencitos? Nos va a dar 249,64. Ya. El otro, 116,64. El otro, 33,64. Ya. Aquí, espacio vacío, acá sería 17,64. Ya. El que sigue sería 84,64. Ya, aquí no hay nada. Aquí sería 368,64. Ya, aquí tampoco no hay nada. Ya, entonces acá sería a ver. Sería 852,64. Ya, eso sería, ¿no? Entonces la suma de todos esos, jóvenes, requerimos, no, ahorita, la suma de todo eso no requerimos, ¿no? Lo que ahora vamos a hacer es, este dato vamos a multiplicarlo por f sub i, ¿no es cierto? Y ese resultado, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar acá 998,56. Ya, este es número 8. Ya, 56. El otro sería 699,84. Ya, el otro sería 336,4. El otro, aquí no hay nada. En el siguiente sería 105,84. Ya, ustedes lo corroboran con su calculadora, jóvenes. 338,56.
ya. Aquí no hay nada. En el siguiente sería 1843,2. Ya, listo. Y en el siguiente sería 852,64. Ya. Y aquí, jóvenes, ¿cuánto es la suma total, muchachos? 5175,04. Ya, eso sería, jóvenes, la suma total. ¿Esto para qué nos sirve, jóvenes? Para poder nosotros calcular la varianza, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, mejor dicho, claro, la varianza. Entonces, calculando la varianza, chicos, ¿cómo tendría que calcular? Ese dato mismo, ¿no? Tendría que calcular, jovencitos, 5175,04, y esto tendría que ser dividido entre ¿cuánto? Dividido entre el número de datos, 36. ¿Y eso cuánto me va a salir? Acá, este es varianza, ¿no? Eso tiene que salir, jovencitos, 143,75. Ya, listo. Lo que queremos nosotros es la desviación, ¿no? La desviación estándar, jóvenes. ¿Cuánto me va a salir entonces, chicos, acá? Este sería raíz cuadrada ¿de qué? De 143,75. ¿Ya? Y ese resultado me sale, no, operando en la calculadora, 11,98. Listo. Eso era el objetivo, jóvenes, ¿no? Calcular la desviación estándar. Muy bien, entonces, chicos, eso vendría a ser, jovencitos, la desviación estándar. ¿Ya? Eso vendría a ser la desviación estándar. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, nos ganó el tiempo.